Salgan los santitos, taza al Juan de Dios. Oh, baby, now. Para el tierra, de nieve, que va de pollo. Jornadas de flamenco y didáctica, amigos del flamenco. Estamos parafraseando el libro de Pepe Vargas, con quien estamos hoy, Conversaciones entre Flamencos. Es una de esas conversaciones que desarrollamos en la Sociedad del Cante Grande de Algeciras en colaboración con el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Saben que la pandemia nos ha estado impidiendo durante todos estos meses hacer cosas abiertas al público y estamos haciendo estas conversaciones, ¿verdad, Pepe? Que no nos falte nuestro arte, que no nos falte nuestro flamenco y que estamos desarrollando. Pepe, nosotros, buenas tardes, nosotros buenas tardes. tenemos encargados, nos han encargado que hablemos un poco de esa Algeciras flamenca del siglo XX y desde un poquito antes, incluso para ver todos esos inicios. En conferencias que te he escuchado, tú siempre nos hablas de Tío Luis de la Juliana como uno de los primeros nombres conocidos del flamenco, ¿no? Se me ocurre que podíamos empezar por los nombres más remotos de esa Algeciras flamenca, ¿no? De esas primeras investigaciones que habría sobre cómo surgió este arte y cómo los teníamos aquí en Algeciras también, ¿no? Muy interesante, una conversación. Pues mira, los datos que yo tengo, ya pasando un momento, o sea, no hablar ya de Te olvides de la Juliana, que se supone que estaba por Jerez, en otra época anterior, pero no muy lejos. Aquí llegan, hay una familia que viene de Jerez, familia gitana, los Cantorales. El Cantoral era apodo, porque ellos son Arroyo y Soto, ¿no? Entonces son los primeros pobladores flamencos que se recuerdan, ¿no? De hecho, hasta el padre de Mófilo, el padre de Antonio y Manuel Machado, en sus crónicas hablaba de Juan Soto, que era Juan Cantoral, como uno de los mejores cantadores que había en la provincia de Cádiz de Toná. Y Aurelio, el famoso Aurelio Sellé, Aurelio de Cádiz, pues lo mismo, se refiere a él como un gran cantador. Entonces, esta gente llega en 1800, el primer tercio del siglo XIX, 1820, por ahí. Y de ahí remanescen determinados personajes algecireños actuales, diríamos que actuales Manuel Torres, porque no... Sí, que es más reciente en el tiempo, claro. Mollino, Porruco de Algeciras, los tres son Arroyo, en un momento de sus apellidos. Son unos descendientes de aquellos pioneros que por lo menos aparecen así en las investigaciones como primeras familias que se asentaron aquí. Eso que tú has dicho de los Cantorales, súper interesante, muy interesante. Y de ahí salen otras familias que remanescen del mismo sitio, que son los metales, de los metales Angoli y los cafeteras, que también tienen que ver, hasta los jarritos tienen que ver con los cafeteras. Esto yo creo, Pepe, que nos lleva directamente a ver cuáles son los centros geográficos dentro de la propia ciudad, los centros cantaores o los centros flamencos por antonomasia. Siempre, históricamente, se ha mencionado el barrio San Isidro como un barrio de gitanos en ciertas calles, por ejemplo, calle Buenaire, etcétera, donde había fraguas y demás. Tenemos que recordar que es un barrio que está dedicado a la agricultura. Poca gente a veces lo recuerda por los cultivos de secano, que dan nombre al secano. Ahí tendríamos un primer centro, digamos, de asentamientos gitanos, flamenco, etcétera. Después tendríamos esa época
que hoy resulta tan complicada de imaginar, pero que estaba ahí en la calle Munición, y por último ya mucho más reciente, como un asentamiento comercial también, claro, como en la calle Río, ¿no, Pepe? Correcto. Están esos tres centros cantadores en Algeciras, ¿verdad? Sí, no cabe duda. Tú me hablas de la calle Buen Aire, que Por realmente supuesto, claro. pertenece a San Isidro. Claro. Allí tenía Juan José, iba a decir Juan José Silva, de nuestro amigo. Eso hubiera querido tener esa fragua que tú vas a mencionar ahí, ¿no? Claro, Juan José Sí. el Negrito, le decía que es Sí. tatarabuelo de los pañeros, Sí, sí, de sí. José y de Perico, Ajá. y bisabuelo del padre de ellos, Ajá. del pañero viejo. Como lo de viejo lo decimos por cariño, ¿no? Claro. Entonces él tenía ahí su fragua y se juntaba con el padre de Manuel Torres, Sí. con Juan Soto Montero, Ajá. y terminaba la faena y se iban por ahí a tomarse una copa y a cantar portonás, que era lo que se llevaba en aquel entonces. Las fraguas lo han sido todo para ese tipo de Claro, cante, claro. Pepe, y esos determinados tipos de oficios, tanto como el de fraguero o el de herrero, Sí, oficios el de gitanos. matarife, oficios característicamente Totalmente, gitanos y sí. que están en el nacimiento, en las raíces del flamenco, por Y supuesto. esquiladores también. También. También esquiladores y vendían, o sea, tratantes de bestias como mollinos. Y se nos están quedando atrás dos sitios, el que hemos mencionado, de la calle Munición. Bueno, sí. La calle Municiones. ¿Tú llegaste a conocer esa No. época, Pepe? No. No, yo vivía en Caracas, en En Venezuela. esa época estabas tú ya fuera de Claro, Algeciras, claro, sí. los años 50. Pero sí Vamos, tenías yo mucha- todavía estaba en Madrid en los años 50, pero al final, el 50, yo con 13, 14 años me voy a Venezuela, me llevan, vamos. Pero sí tenías muchas referencias, es decir, tú sabías que eso No, existía y que estaba ahí. ¿O yo no tenía referencias porque No. yo el flamenco lo veía en mi casa porque veía llegar a mi padre, Un gran aficionado. sí, con artistas. Paco Vargas. Mairena, exacto. Y entonces sí, la referencia, pero no era, yo no tenía mucho interés por el flamenco, tenía 8 años, me gustaba más la pelota, Sí. ahora me gustaba el flamenco más que la pelota. Cuando de nada vimos que en el fútbol no triunfaste. No triunfé, no. Pero, Pepe, lo que sí es cierto es que a la gente de Algeciras nos puede llamar mucho la atención cómo estaba esa calle Munición establecida con un montón de cabarets, es decir, el centro de la fiesta, como era entonces concebida, estaba en Pero esa no, zona de lo Algeciras. de Cabaret es muy suave. Es suave. Era Sí, que sí. realmente había prostíbulos en esa calle, Ajá. porque en aquel entonces, por suerte, por desgracia, yo diría que no, que más bien por desgracia, había un nexo, había una relación entre el flamenco y todo ese mundo de la prostitución, bajo fondo. Ahí no había salido todavía el flamenco de esos ambientes. Claro, Bien. exactamente. Sí, El flamenco era para pobres Sí. y ya está, y se buscaba la vida. Yo tengo referencia de la calle Munición a través de Evaristo Heredia, Sí. del tío Evaristo, que me dice que fue glorioso. Gente antigua de Algeciras que sí, por Claro. supuesto, conoció y vivió. Claro, allí estaba el Globo, Sí. allí estaba el Bar Imperial, No, allí nombres de estaba establecimientos que estaban ahí. el mejor de todos, dicen que era el Bar Triana, Sí. y en todos estos había cante día a día. Allí iba Chiquetete, el padre Eso de era la a diario, Pantoja, Pepe. a ¿no? diario. No se habla de fines de semana solo. No, es que se buscaban la vida, entonces que no es que iban a cantar por gusto, lamentablemente era buscándose la vida. Estaba el padre de Manuel, el de Lori Manuel, el extranjero, Sí, Manuel sí. Molina, Sí. estaba Rafael el Tuerto, Pepito el de las botellas, o sea, había muchos artistas, Chato Méndez venía de la línea, Ajá. y cantaban y muchas veces pasaban el plato, la gorra que decían antes. Ahí hay una placa de la ruta Paco de Lucía donde su padre, Claro. Antonio, también conoció ese ambiente y trabajó. Totalmente, y trabajó mucho en el patio andaluz, que era otro sitio que había de moda, ya era para gente de más dinerito, ¿no? Y avanza un poco el tiempo y es cuando ya sí nos podemos situar en la calle Río como centro Totalmente. cantador, ¿no? La calle Río, que se llama calle Río porque era... Eso sí lo has conocido tú ya a tu regreso. Claro, sí, pero ya muy moderno. Más moderno. Lamentablemente todavía conocí algo, ¿no? Del bar. ¿Te acuerdas de los vídeos que desgraciadamente antes de fallecer, bueno, afortunadamente antes de fallecer y desgraciadamente por todo el golpe y el impacto tan fuerte que supuso, Manuel de la Reita llegó a recuperar un montón de vídeos de cuando la calle Río sí estaba en su apogeo cantador y bailador de todas esas familias que están ahí asentadas, que todavía algunas de ellas quedan ahí, Claro. sobre todo el ambiente que había en el bar Los Pulpos,
de cerrar todos esos bazares, toda esa época de comercio con Ceuta, etcétera. Y esos vídeos sí recuperó y hay muchas cosas en Facebook que pueden verse de esa época. Manuel de la Rita, mi último libro, Conversaciones entre Flamenco, él me ayudó en hacer un capítulo, vamos, 3 o 4 hojas, dedicado a la calle Río, y él fue el que él y José el Pañero. Era un flamenco totalmente entusiasta. Un encanto de persona, bueno, sí, y nosotros educado y... lamentamos mucho su pérdida. Es verdad. Avanza, bueno, hemos estado hablando de esos sitios de centro geográfico, cantador de Algeciras, avanza el tiempo. Fíjate, Pepe, Pero que también... espérate, ¿tú sabes de dónde venía la gente para poblar esa calle Río? No. O vinieron del patio Custodio y del patio del Coral. Ajá. No sé qué ocurrió en esos patios, no sé si es que se fueron yendo la gente, Sí. Porque el patio Custodio... Un poco de mejores viviendas la calle Río. Exacto, y entonces se mudaron para allá y algunos vinieron hasta de Jerez y de Málaga y se instalaron. Y otros venían a diario de visita, porque era un barrio de Algeciras, el Mollino y toda esta gente, y venían a ver qué se cosía. Y ahí se fue cambiando la actividad de la fragua antigua y clásica que habíamos hablando por el comercio del bazar que también hemos mencionado. Claro, se moderniza y ya cambia el trabajo duro que era la fragua y por otro mejor que era los bazares. Ese flamenco era más desprendido y más generoso que el de hoy en día, ¿verdad, Pepe? Yo creo que se ha perdido mucha espontaneidad, ¿no? Sí, pero también ten en cuenta que en aquellos bazares se ganaba dinero. Sí. Y el flamenco, y los gitanos en particular, cuando ganan dinero lo gastan. Sí. Y entonces había una bonanza muy interesante. Sí. Aquí se movía el dinero, igual que en la línea por el trasiego con Gibraltar. Sí. Entonces estas eran zonas que buscaban los flamencos, hasta de Madrid, de cualquier sitio, porque era positivo, ¿no? Ajá. Pero evidentemente se moderniza el flamenco y hoy en día ya está muy encasillado el flamenco, ya es muy serio. El flamenco de ahora, el cantador o la cantadora llega a los sitios, canta y se viste y se va. Se ha perdido vivencia. Sí, vivencia y espontaneidad. Pero quizás se ha ganado un poco, digamos, en darle altura cultural. Sí. El momento que Paco de Lucía, no podemos dejar de escaparlo de nuestras charlas, ¿no? De flamencos del siglo XX, porque quizás es el nombre clave. Lo mete en el Teatro Real, es decir, ese hito que estuvo ahí, ¿verdad? Pero ya está en otro nivel, otro estatus, y lo de Paco ya es de otra galaxia, y valga la expresión. Sí. Yo te hablo de flamenco de a pie, flamenco de día a día, que de alguna forma cantaron muy bien, fueron muy buenos, pero que les tocó una época muy difícil en esta España nuestra, ¿no? Muy difícil. Sí. Fíjate que todo ese movimiento de aficionados y de interés por el flamenco, después en esa misma zona, porque parece que fue en las bodegas que había en la calle Río, da lugar a que se piense que había que formalizar una peña en Algeciras como estaba ocurriendo en otros sitios. Antonio Mairena cuenta en sus textos que él tuvo un papel decisivo a la hora de formalizar las peñas para darle difusión, para empezar a subir ese caché cultural que estamos hablando del flamenco, ¿no, Pepe? Y ahí en esas bodegas, ¿no? De Palomino, ¿no? Palomino y Vergara, sí. Es cuando una serie de aficionados dicen, bueno, vamos a crear una entidad ya formalizada como tal, que quizá ahí está ya el acta de bautismo o de nacimiento de la Sociedad del Cante Grande. Esto empezó en el año 68. Sí. Y durante el 68 y el 69 se fue cocinando en esta bodega, se reunían aficionados y llevaba la batuta, era Antonio Rubio. Sí. Antonio Rubio, uno de los fundadores y un hombre clave para el flamenco. Había que hacerle un monumento porque Antonio ha trabajado muy duro por el flamenco. Ha sido casi un apóstol de esto. Un luchador grande con otra gente de esa etapa, ¿no? Sí, estuvo Ignacio Pérez de Vargas también, Juan Herrero, que luego puso en Madrid el mesón de Algeciras, Miguel Tello, eran 4 o 5, y en el año 70 mismo, en la feria del 70, crean,
hacen una caseta de feria que era el patio de los Camborios, Sí. con la idea de el dinero que se gane en feria, meterlo en una sede social, y así fue. Yo no Ajá. sé si ganaron o no ganaron, pero los flamencos no ganamos nunca No dinero. sabemos mucho de A economía. mí no lo gastamos. Pero lo que Ahí sí- viene la primera sede de la calle Colón. Claro, exactamente. Calle Colón. A mí me han dicho que el racimo de oro, que yo conocí el racimo de oro. ¿Llegaste a conocerlo? Sí, pero yo no sé, no me lo han aclarado. Sí. Y lamentablemente ya mi amigo Paco ni mi amigo Antonio Rubio están. Pero dicen que pudo ser que unos hablan de alquiler y otros hablan de que nos dieron el sitio. De esa sede se pasa a la que estaba al lado de Florida, que Ah. también fue un sitio clave por los espectáculos que había ahí, ¿no? La Vuelta del Ancla fue genial. Y por supuesto que la conociste. Sí, ahí fueron 15 años y por esa sede nuestra, que todavía hoy he pasado al lado porque estaba en Florida y todavía está cerrado lamentablemente, pues resulta que por allí pasó Antonio Mairena en directo, en vivo. Por allí pasó Manuela Gojeta, por allí pasó Fernando Terremoto. Fernanda y Bernarda. Fernando y Bernarda, en una fiesta estuve yo. Allí estuvo Curro Malena, que fue el primer cantador que contrató la Peña. Tío Mollino muchas veces, ¿no, Pepe? Sí, claro. Mollino vivía allí. Bioni Peña fue una cantadora algecireña. pero Madrina en la fundación. Es la madrina, Hay la una madrina. foto, sí, que efectivamente. era pareja o casada con Juan de la Vara. Ajá. O sea que ya estaba fuera de aquí. Sí. Pero vino para ese menester, que fue la madrina. Es decir, por esa sede nuestra han pasado lo que no está en los escritos, de gente importante. Y luego lo que hemos llevado al Florida, Ajá. contratados. La Peña, vamos... La Peña ha sido clave para el flamenco en Algeciras en el siglo XX. y de la comarca. Y de la comarca. Ha sido lo más serio que se ha hecho, y la verdad entiendo que los ayuntamientos tienen que seguir ayudando a la Y Peña. apoyándola. El nuestro tiene que ayudarnos. Como entidades culturales que son. Exactamente, el nuestro nos ayuda, nuestro ayuntamiento, Sí. pero necesitamos más ayuda. Un poco de más apoyo. Porque efectivamente. esto es básico, es nuestra cultura. Sí. Es la música más importante, por lo menos de España, es la que representa a España en el mundo Es entero. el principal símbolo cultural, como siempre decimos. Hay un hito que tampoco se nos debe escapar, Pepe, que es precisamente ahora se van a cumplir 20 años, en septiembre, según me has comentado tú, en otras charlas que hemos tenido. Es el Congreso Internacional de Flamenco, que tuvo un programa cultural que todavía conservamos ejemplares de esos Sí, folletos que yo se tengo editaron, folletos. se editaron muy bien, por cierto, que trajo a Algeciras entre el 1 y el 6 de septiembre, creo recordar, me has Sí. comentado, de 2001, Sí. una actividad cultural flamenca Sí, sí. impresionante. Se creó el dicho de no va a haber tiempo ni de fumar un cigarro entre Claro, conferencia y que conferencia. no era apto para fumadores. La Efectivamente. que inventó... ¿Cuántos Luis libros pudieron presentarse, Pepe? Más de 10 libros. Por ¿Cuántos lo- discos? Sí, por lo menos. Vamos, yo tengo el programa y ya te lo enseñaré. ¿Cómo fueron aquellos días, Pepe? Oh, aquello de locura. Frenéticos, ¿no? Para ti, que fuiste uno de los organizadores. Mi mujer Junto con- quería divorciarse. Bueno, pero Menos aguantaste mal hasta que el la 7. convencí. No, es que aguantaste hasta el 7 de septiembre y ya ahí ella vio que aquello Sí, terminaba. me la llevé a Cancún después. Imagínate. Es que no, fue terrible. ¿Y qué recuerdo tienes tú de esos días, Pepe? Bueno, fue infernal porque no disfruté lo que yo hubiera querido Ya. como espectador. Sí. Porque El que fue como espectador se lo pasó en grande. Claro, en grande, porque aquello era... Allí solo se pagaba los que venían de fuera, Sí. y una pequeña inscripción porque le pagamos hotel, le pagamos comida. Eso le costó al pueblo de Algeciras alrededor de 8 o 10 millones de pesetas. Sí. De aquel entonces hubo... Decenas de conferencias, presentaciones de libros, Hubo 3 días de presentaciones discos, espectáculo. 3 días de espectáculo. Coincidió porque todavía había buen tiempo en septiembre y fue en el Parque María Cristina. Ajá. Bueno, aquello fue... Luis Soler es el padre De esa criatura. Sí, ¿Y tú la madre? no le quisieron, bueno, la mano derecha, no se vayan a confundir. La mano de, sí, yo ayudé mucho a Luis, pero evidentemente el de las ideas, el gran trabajador fue Luis. Luis, un monumento al lado del de Antonio Rubio, Sí. el de Luis, Sí, magnífico. sí. Y se presentaron libros, nosotros presentamos discos en directo, o sea, Sobre todo el grabaciones. patrimonio de grabaciones que está en manos de Claro, Carte Grande. así ¿verdad? canta el campo de Gibraltar, Sí. hubo varios. Se presentó
es que no me acuerdo ahora, unos cuantos libros, pero muchos, muchos. Sí. Interesantísimo. Sí, Y aquello fue el 29, Congreso Internacional. Veníamos de Barcelona, Ajá. Y tocó que Algeciras. estuvimos en Barcelona, tanto el alcalde de entonces, Patricio, Fuiste. Luis Soler y yo. Sí. Y estuvimos viendo aquello y uno toma idea y mejora o lo hace distinto. Pues Cataluña no es Andalucía, entonces Ajá. las mentalidades son diferentes. otras y los artistas eran otros. Sí, Allí sí. estuvo cantando Poveda, Maite Martín, allí en Barcelona. Sí. Y aquí pues Canela de San Roque, Niños Veros, Claro. los nuestros. Nada que envidiar desde luego tampoco. No. Claro. No, ni de un lado ni de otro. Pepe, si te voy diciendo unos pequeños, te iba a decir unos pequeños, por el tiempo que tenemos, yo quiero que la reflexión tuya, esta pregunta no, a lo mejor no te la esperaba, pero en la conversación nuestra yo creo que tiene que estar. Yo te voy diciendo nombres de flamencos históricos de Algeciras. Oye, yo quiero perdona que te interrumpa. Antes de terminar, Sí. pregúntame por el libro, el del Congreso. Ahora te cuento. Ah, yo creí que tú estabas como Paco Umbral queriendo que te preguntara por el libro. No, mira, no. El libro del Yo soy Congreso, muy- bueno, tú dices el libro del Congreso, un libro que se hizo sobre todos aquellos días, que resumía aquello y que no llegó a publicarse. Nada, Está como reto ahí todavía pendiente. Yo lo tengo en mi ordenador y en el ayuntamiento no sé si está en algún cajón, no lo sé. Hay que Pero es sacarlo. una pena porque es la historia viva del pueblo de Algeciras. Eso como el libro que saldrá próximamente de Las Palmas de Plata. Ajá. Y eso hay que tenerlo a la fuerza. Y Porque tiene eso que es lo formar le parte de queda- nuestra bibliografía. Exactamente, es muy, muy, muy importante. Un patrimonio. Perdona que... No, Dígalo. a ver, que tenemos que poco a poco ir viendo cómo vamos cerrando nuestra conversación y hay unos nombres que yo no quiero que se me escapen, Pepe, y que tú me hagas una reflexión mínima de eso. Ya te digo, yo creo que esta no te la esperabas tanto, ¿no? Pero que es así, lo tenemos que tener en nuestra conversación, ¿no? Por ejemplo, Pepe, Tío Mollino. Artista genial, pero que no salió de su entorno. Por su carácter muy tímido, Pepe. Sí, por su cultura y su forma de vivir. Sí. Era un hombre pobre, Sí. humilde, y entonces ya le cogió muy mayor. Si no hubiera podido ser, como canta por seguirilla, Mollino es complicado cantar, Ajá. de bien para arriba. Pepe. ¿Y Andrés Rodríguez? Este es un obrero, yo siempre le Tú te has dicho, eres y un además obrero de flamenco. lo he dicho que no es peyorativo, al contrario. Eso eran las 24 horas, ¿no? Pepe? Sí, enseñó el cante a mucha gente, enseñó el compás a mucha gente, muchos artistas, hasta bailadores, que él no era bailador, pero los enseñaba a bailar. ¿Por qué? Porque como estaba en el secreto del compás y conocía todos los toques y sabía de cante más que de guitarra. Era un hombre extraordinario. Con una afición desbordante. Sí, totalmente. Ahí, Pepe, me das pie a que te pregunte, porque él es uno de los padres guitarrísticos de José Carlos Gómez, ¿no, Carlos? Sí, totalmente. Sí. Uno de los, yo supongo que será el primer maestro de José Carlos Gómez. Luego José Carlos Gómez, su guitarra ya es diferente porque cada persona es como es. Los cantadores, unos son más calientes, otros más fríos. Sí. Y entonces José Carlos Gómez es muy técnico. Sí. Vamos, de hecho estuvo hasta en el Ballet Nacional de España. Entonces eso es genial. ¿Y las mujeres del flamenco en Algeciras, Pepe, qué mujer se te viene a la cabeza? Pues mira, Diony Peña. Me has mencionado a Diony Peña, por nombrado, supuesto. hay que nombrar a Mercedes Alcalá, Sí, como bailadora, ha enseñado a mucha gente. Sí. Rocío Alcalá, que es una de las alumnas preferidas de Andrés. Sí. Mónica Bellido, Tenemos a Mónica que Bellido. está en el Candelero, Sí. está enseñando a muchos niños y niñas a bailar, Sí. y eso es importante. Por supuesto, ambas mujeres, iba a decir Madeleine, ¿no? Se me van de la cabeza porque me has pillado Sí. a contrapié, pero básicamente eso, que me perdone la que no nombre. Ahora mismo tenemos a Alicia Carrasco, que ha vuelto a su tierra, ha vivido fuera de aquí. Bueno, Pepe, ¿y ese elenco de guitarras que tenemos hoy en día? De la que forma parte el propio José Carlos Gómez, el propio Fran de Algeciras, el propio José Manuel León. José Manuel León. Podríamos mencionar a Antoñito Martín,
¿Te acuerdas de su padre? Por Su padre, supuesto. Juan Martín, fue Sí, un buen guitarrista, le sonaba la guitarra tan flamenca como muy poco le ha sonado aquí en el campo de Salvador Andrade. Gibraltar. Salvador Andrade, que actual. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación que se hace de que la guitarra algecireña tiene un aire diferente, Pepe? Sí, mira, yo no soy un gran entendido en guitarra, pero es evidente que uno escucha una guitarra algecireña y enseguida lo relacionas con Paco. Claro, es la gran... Te vas solo, quiere decirse que sí, algo de verdad de esto hay. Ajá. Y vamos, yo creo que necesitan un apoyo, igual que he dicho antes lo de las peñas, pues es este impulso a la guitarra basándonos en la figura de Paco de Lucía, que es un genio, es el más grande de la guitarra flamenca de no sé cuánto tiempo, pero salen uno cada 50 años, uno como Paco. Sí. Bueno, Pepe, yo creo que vamos terminando ya poco a poco. ¿Tú tienes alguna cosa que comentar, que quieras añadir, que quieras aportar además? Bueno, yo más que nada lo que he dicho antes es repetirlo, la ayuda de las instituciones, Es fundamental. la Diputación Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía a través de la subdelegación, sí, que también puede ayudarnos, Sí. y el Ayuntamiento de Algeciras. Necesitamos un local. Sí. En la sede nueva que nos ha prometido el señor alcalde, y yo supongo que nos lo va a dar porque el alcalde, como decían los antiguos, yo no le temo a la ley porque los hombres cabales tienen palabra de rey. Ajá. Y entiendo que José Ignacio el Andaluce tiene palabra de rey y nos va a dar esa sede que tanto necesitamos, porque no podemos seguir sin tener sede, sin hacer cosas, porque algunos socios se cansan y se han dado de baja. En este sentido, la pandemia ha sido durísima, Pepe. Muy mal, muy mal. Sí. Pero nosotros los artistas pasándolo mal, los aficionados sin su... Sí. ¿Cómo has vivido todo ese tiempo, Pepe? Pues particular y personalmente, de la puerta de tu casa para adentro. Sí, asustado en mi casa, sin salir casi, porque por lo mismo, ¿no? Por el temor, la edad que tengo, que soy de alto riesgo. ¿Ya vamos a estar vacunados? Claro, ya estamos vacunados, ahora estoy más tranquilo. Yo no lo he pasado tan mal porque yo estaba escribiendo mi libro. ¿No has dejado de avanzar? No, entonces yo me entretenía mucho y me entretengo, mi ordenador, mis cosas. Tengo un cuartito de 10, 12 metros cuadrados que tengo allí, la Intemerata. La verdad que pintarlo la última vez fue una tragedia, porque no te gusta, pero yo creo que eso hay que darle otro pintado. Esa es la segunda vez que mi mujer quiso divorciarse. Esa la presencié yo. Ah, entonces yo creo que hay que pintar pronto otra vez. Es que si fuera más grande se podrían mover los muebles fácilmente, pero es pequeñito y entonces allí está ya no me cabe. Pero aparte de la broma que podamos gastarnos entre nosotros, por supuesto, siempre, Pepe, es verdad que hay un patrimonio de discos, de música, de libros, es decir, no creo que tengamos otro museo flamenco en Algeciras como ese que hay ahí. En particular, ¿no? Por supuesto, claro. Sí, juntan muchas cosas. Además yo tengo un defecto de que cuando algún cante o cantador no me gusta, no lo tengo. Ajá. Eso es de mal aficionado, lo comprendo. Pero entonces todo lo que tú veas dentro de ese cuarto es porque me gusta. Entonces... Ahora que has dicho eso, Pepe, hay un nombre que está íntimamente ligado y que yo creo que a la historia flamenca de Algeciras yo creo que sería injusto, muy injusto que no lo mencionáramos, porque gran parte, la gente de San Roque se nos puede enfadar, ya sabes por quién te voy a preguntar, pero es verdad que su historia flamenca en buena medida estuvo ligada a nosotros como el nombre de Canela de San Roque. Quizás me atrevo a aventurar en lo que te conozco que es el nombre que más echas de menos, Pepe. Sí, porque era muy cercano, yo lo echo mucho de menos. Sí. Hombre, yo echo mucho de menos a Antonio Mairena. ¿Y cómo era su cante para ti, Pepe? Bueno, era genial, ha sido uno de los más grandes cantadores que ha dado el campo de Gibraltar y por supuesto España, la España flamenca, ¿no? Sí. Cantaba muy bien. Ese cante era dolor puro, ¿no, Pepe? Sí, y además tenía unos bajos impresionantes. Sí. Y era muy particular Canela. Canela, como todo artista, pues viven de su trabajo, ganaban dinero, pero el cante estaba por encima del dinero. Sí. Él a lo mejor venía a cobrar, hacía su actuación en lo alto del escenario,
pero cuando cantaba mejor todavía, Era bajo. era bajo. Sí. Y allí ya no tenía hora, no te dejaba irte, déjame ya, Alejandro, que estás muy pesado. Y me dijo, no, a ver, cante por soledad, ahora por seguir y ya ahora. Y te daban las horas y he vivido con él un momento maravilloso Sí, dentro sí, de sí. lo que es el cante. Y tenía una gran amistad, yo lo echo mucho de menos, aparte del cante también porque éramos grandes amigos. Claro. Y en fin, esto es así, nos vamos todos. Esto es un paso, por aquí hay que pasar. Sí, Sí. a lo mejor nos encontramos en el otro sitio. Seguro. Yo tengo en el libro este, el último, tengo un pedacito que hice en un sueño que tuve una noche y me acordé, soñé con mi padre, con Antonio Benítez, con Onofre, Sí, sí. y llegué yo al sitio y estaban de fiesta y lo pasé de bomba. Y tú te sumaste, como siempre, Claro, a esa fiesta. estaba a escuchar, sobre todo a escuchar. Muy bien, pues Y vamos a luego me terminar. desperté. Vamos, sí, pero seguro que lo vamos a No volver. nos dejan más tiempo, ¿no? No nos dejan más tiempo, ya nos estás haciendo muchas señales. Sí. Nosotros no somos profesionales de la tele. Es antipático el que graba, ¿no? No, el que graba es buena persona. Ya. No vamos a descubrirlo, pero es buena persona. No Y- es de aquí, ¿no? De aquí no es. Y yo encantado de haber charlado contigo, Pepe. Una vez más agradecemos al Ayuntamiento su colaboración. Claro. El sitio estamos en el Centro Documental José Luis Cano, que nos presta sus instalaciones del Ayuntamiento de Algeciras para celebrar estas conversaciones que quedan aquí ya para siempre. Y por supuesto, hemos hecho ya varias conversaciones de estas. Hicimos Sí, otra hombre. para Flamenco Total, otra aquí ahora para el Cante Grande, y que nos queden muchas, Pepe. Ojalá. Yo muy agradecido y sobre todo muy contento de charlar contigo porque Claro. se van refrescando ideas Por supuesto. y yo pienso que a que lo escuche esta conversación, pues de algo le va a servir. Por supuesto que sí. Muchas Muy gracias, bien. Pepe. Gracias a ti.